Mi nombre es Ana Verónica Ramos Rodríguez, soy de la licenciatura en Derechos del grupo segundo B. Voy a presentar este video de el derecho sucesorio en el derecho romano como tarea. Empezamos con el derecho sucesorio, con lo que es se supone que es una rama del derecho donde se transmiten los derechos tanto activos como pasivos de una persona muerta a quienes a los herederos o quienes se nombra como herederos. Hay diferentes tipos de herencia y de sucesión dentro de lo que viene siendo el derecho romano. Hay casos de herencia o sucesión universal o de uno, o también hay unos de uno o varios bienes en particular, o en todo caso un legado. El derecho sucesorio tiene por objeto la regulación del patrimonio de una persona después de su muerte. Dentro del derecho romano, algo muy destacable es que existía la sucesión entre vivos, que eran los adrogatio y los conventio in manum. Según Petit, la transmisión de un patrimonio puede operarse de varios modos, empezando por la herencia, el fideicomiso de herencia, que es como el testador pasa al heredero. El testador se encarga de que el heredero transmita la herencia a otra persona. El vorum possessio, que es cuando el pretor adjudica la posesión de los bienes para una persona fallecida a personas que él estima y deben recibir tales bienes. El injurie cessio, vorum addictio, el adrogatio, que ya se mencionó, que es que el adrogado pasa sus bienes a sus descendientes bajo la potestad de adrogante. El manus, que es cuando el hombre o el marido obtiene la patria potestad de los bienes de su esposa. Dominica potesta, bonum sectio y bonorum venditio. También está el confiscation, que es del Estado. Y pues herencia en sí, la herencia, lo que podemos decir es que se concebía, o al menos por Petit lo concebía como una unidad compuesta por personas y bienes materiales que va a depender del pater familias. Estas ostentan el poder sobre los mismos, y la sucesión hereditaria no se tendría como el traspaso de un patrimonio de una persona a otra, sino que hasta después de esto empieza a tomar así. La sucesión en ese tiempo era la continuidad del grupo familiar. Entonces se hizo un conjunto de normas para regular esta situación en caso de que el pater familias se muriera, y no para poder dejar a alguien a cargo. ¿Qué es la sucesión? La palabra sucesión sale del latín successio, que es como, según esto, es acción y efecto de suceder, pero yendo más dentro significa la transmisión de bienes u obligaciones de alguien que fallece, y es la continuación que se le da a algo que alguien ya tenía, como ya sea una empresa, continuar algo que dejó la persona muerta en su lugar, diciendo que la persona que recibe esta sucesión lo continúa ya estando viva. Eran objeto de sucesión derechos, obligaciones patrimoniales. Claro que estas no tienen que estar completamente o solo ser personales del fallecido, sino que puedan ser validadas por el que recibe la sucesión. Dentro de la sucesión existen los sujetos, como son el causante, que es la persona que falleció, el heredero, que es quien está recibiendo la sucesión y todo, recibe tanto derechos como obligaciones del difunto, y el legatario, que es quien se queda con algún bien, pero no recibe la obligación de este bien.
más bien solo recibe el derecho sin las obligaciones. Las sucesiones hay dos tipos, que al menos en el derecho romano, que es por la vía legítima, que es la intestamentaria o la vía testamentaria. Tenemos la legítima, que era regulada por las 12 tablas. Se daba cuando una persona fallecía y no tenía un testamento, cuando existía el testamento pero no era válido porque le hacía falta cumplir con algunas formalidades, por lo tanto se declaraba inexistente, y cuando el testamento es invalida con posterioridad de acuerdo a su otorgamiento. En la testamentaria, en la sucesión testamentaria podemos hablar de que existieron tres formas dentro del derecho romano, que era el testamento calatis comitis, que se hacía por el pater familias ante el pueblo reunido en comicios, y pues se reunían 2 veces al año, según recuerdo eran el 24 de marzo y el 24 de mayo. Se lideraba esta asamblea por el máximo pontífice. También tenemos lo que viene siendo el testamento imponsinctu, proncinctu, equivalente al testamento militar. Es prácticamente lo que vendría siendo para las personas que iban a la guerra, estaban en el ejército, estaban delante de este. Y por último tenemos el testamento emancipatorio. Este más que nada se trataba de cuando el pater familias no testaba o no había podido, y el calatis comitis ya no y el calatis comitis ya estaba pues por morirse, ya no se podía. Se hacía una venta ficticia, por decirlo de alguna manera, con 5 testigos, y se le pedía un libri pens. Se hacían con 5 testigos y la persona que transmitía los bienes se le denominaba familiae impetor. Así se tenía que repartir la herencia, de acuerdo con las indicaciones se repartía. Algo que cabe resaltar en estos momentos es el hecho de que a lo largo del tiempo, en sí nuestro derecho civil, al menos viéndolo desde el punto de vista en el que estamos analizando el sentido del testamento, de la sucesión y todo esto, es que nuestro código civil está muy basado, al menos en los testamentos, sobre en el derecho romano. Pues aún tenemos esas estructuras de los testamentos, como lo son el testamento militar. En nuestro derecho actual, por ejemplo, tenemos lo que viene siendo el testamento de público abierto. Se hace frente a todos, el testador expresa su voluntad frente al notario, el notario redacta, se lee en voz alta para que se esté conforme, y pues se firma por el testador, el notario, y me parece que hay un testigo y un intérprete, si es que es necesario. Tenemos el de público cerrado, que se supone es escrito por el legatario, el testador. Es un papel común, se escribe a mano o a máquina. Como ya se dijo, se escribe por el testador. Se firma el calce del testamento y al margen de cada una de las hojas. Este es de público cerrado, se mantiene únicamente por el testador y por el notario. El hológrafo es uno más de... Este podría compararse es parecido al anterior, al de público cerrado. Es escrito por puño y letra del testador. Va a variar, puede entregarse en otros idiomas, si tiene que hacer la traducción, es otro proceso más. Tenemos el militar, tenemos el privado, el testamento privado, que es cuando el testador tiene una enfermedad grave, violenta, no hay tiempo de que concurra
otorgamiento del testamento del notario, del juez, y que actúen por receptoria. Estos son casos que se aplican muy muy contadamente, solo en caso de que el testador se encuentre en peligro de morir. Tenemos el testamento militar, el testamento que se hacen fuera, ya sea fuera del estado o fuera del país, que se hacen en los extranjeros. El militar, como ya se dijo, que es igual al del derecho romano, es para personas que han ido a la guerra, que pertenecen a la milicia, que son soldados y entre otros, ¿no? La sucesión legítima dentro de nuestro derecho actual se abre cuando no hay testamento o se otorgó nulo, cuando el testador no dispuso de todos sus bienes, cuando no se cumpla con la condición impuesta por el heredero, o cuando sin haberse nombrado substituto el heredero muere antes de que el testador repudie la herencia, o resulta incapaz de heredar si no se ha nombrado sustituto. Entonces, igual en las normas para poder abrir una sucesión legítima son bastante similares a las que se tenían dentro del derecho romano. Una comparación muy buena que podemos hacer es el hecho de que en la sucesión hemos tomado como base muy firme la del derecho romano, por el hecho de que tenían cimientos bastante claros y explicaban cómo podíamos cómo se iba haciendo esta sucesión. Claro que se fue adaptando a nuestros tiempos para poder hacerlo más justo e impartir una justicia de sucesiones mucho mejor que las que se daban en ese tiempo. Entonces ya estamos hablando de que se retiró la parte donde se podía heredar en vida. Al parecer también hay puede que exista alguno de los que se pueda heredar en vida, pero no como los que se tenían en ese tiempo, puesto que ahora el marido no puede tomar como tal los objetos de su esposa sin antes consultarlo con ella. Es un proceso un poco más largo y ya no sería como una sucesión, sino sería un proceso un poco más diferente y llevaría otro nombre. Muchos detalles cambiaron en ese sentido, puesto que ya no son tras suceder el puesto de pater familias, sino que hablamos más de derechos y obligaciones referentes a lo económico, a responsabilidades dentro de algún ámbito laboral, no laboral en el sentido de que se pueden heredar responsabilidades dentro de una empresa, se pueden heredar al adquirir una empresa, uno de parte de un padre que fallece, se pueden adquirir las responsabilidades. Como se había dicho antes, el heredero va a adquirir derechos y obligaciones, y si se es legatario solo se va a obtener los derechos. En todo caso, nuestro derecho ha evolucionado con bases cimentadas dentro del derecho romano, puesto que es uno de los mayores referentes dentro del derecho. Mientras en la sucesión legítima, en todo tipo de sucesión, vemos como los rasgos del derecho romano que más se podrían plantear o más se podrían utilizar dentro son transferidos a nuestra época, adaptándose a nuestras necesidades. Por mi parte, eso sería todo. Realmente me gustaría destacar el hecho de que nuestra sucesión, en este sentido, nuestro derecho dentro de la sucesión y dentro de lo que viene siendo las herencias y los testamentos, estamos muy cimentados dentro del derecho romano, porque nuestras bases se encuentran ahí, ya que es uno de los mayores referentes para el derecho, y es bastante útil conocerlo para poder tenerlo en cuenta y saber más allá de lo que hoy día se tiene.